quinto domingo de Cuaresma. Empezamos a leer el Evangelio de San Juan y trata de la resurrección de Lázaro, que es lo que va a apurar la muerte de Jesús por la popularidad que tenía y los fariseos y escribas que con el Sanedrín van a decidir terminar con Jesús porque se estaba haciendo Dios, os trataba a Dios como su igual. San Juan habla de Lázaro como hermano de Marta y María. El otro que habla de Marta y María, pero no lo nombra a Lázaro, es San Lucas. Y para San Juan, los milagros de Jesús no los llama milagros como los otros evangelistas, los llama signos. O sea que Jesús hace una serie de acciones y posteriormente las explica para, ese es el signo, para mostrarse a sí mismo. Todo milagro, todo signo que hace Jesús es para hablar de para que la persona caiga en la cuenta de su misión y de su resurrección. ¿Qué pasaba con la muerte en el Antiguo Testamento? Para el Antiguo Testamento la muerte era total y no había esperanza en otra vida. Esto era un judío ortodoxo. O sea que quedaba una zona de bastante oscuridad. Algunos judíos, influidos por el pensamiento griego, empiezan a hablar de la inmortalidad o de la resurrección futura, pero los judíos de lengua hebrea esto no lo aceptaban. La creencia de otra vida después de la muerte no era compartido por todos. Ahora, para los judíos piadosos que creían que la muerte iba a ser una resurrección al final de los tiempos, entre la muerte y la resurrección del final de los tiempos no había nada, era una realidad sumamente dolorosa y terrible. Volver a la nada sin que quedara nada de la persona muerta, simplemente Dios lo iba a crear de una forma nueva. El único libro del Antiguo Testamento que habla de la resurrección y que le está explicando así como le explico yo es el libro de Daniel. Así que aquí viene la novedad de Jesús con Lázaro, que el primer detalle del signo que nos da San Juan es el llanto de Jesús, que llora antes de sacar al muerto de su tumba. Ese llanto de Jesús es no por Lázaro solamente, sino por la condición humana que queda obstruida mentalmente por la pérdida de sentido de la vida. Eso es consecuencia del apartamiento de Dios, del pecado, y la realidad era terrible, se les presentaba como algo terrible. Marta lo que le dice a Jesús, cuando Jesús le pregunta ¿crees en la resurrección?, habla de la resurrección al fin de los tiempos. Una respuesta de una judía piadosa que creía en la otra vida, pero con el intervalo en el cual el muerto desaparecía, ¿no? La personalidad, no, el alma no quedaba viva. Y las palabras de Jesús cuando le dice resucitará ahora, si crees en mí el muerto vivirá, está asegurando que la nueva vida y que la resurrección ya llegó ahora con él, y por eso es el milagro que va a hacer de la resurrección de Lázaro, es un signo del poder de vida que tiene Jesús. De hecho, Lázaro va a volver a morir posteriormente, por eso sale con la mortaja, ¿no es cierto? En cambio, cuando Jesús resucita, para no morir más, dejó en el sepulcro las vendas y la mortaja. Jesús anuncia que los que creen en Él no morirán jamás,
aquí hay que acudir un poco a la parábola de la vid y los sarmientos para darnos cuenta de que la fe nos une a aquel que tiene un poder de vida total y distinto, así como Jesús tiene vida por la unidad con el Padre. En la medida que nosotros estamos unidos con Jesús, tenemos vida actualmente y ya la resurrección está actuando en nosotros, por eso es la vida de Dios que se nos comunica por medio del Espíritu, lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Aunque tenemos que pasar por el momento de la muerte física, tenemos la seguridad de que vamos a seguir viviendo para siempre de una forma distinta, hasta el día en que el cuerpo glorificado también reciba la resurrección. O sea que la resurrección comienza ya desde ahora y podemos oponernos a las fuerzas de muerte, que son las fuerzas disgregadoras, en la medida que busquemos la unión. Las fuerzas de muerte son muchas, todo lo que digrega es contradictorio, aplasta, quita la dignidad. La muerte hace su trabajo en el mundo, ¿no? Una muerte sin sentido. Tarea nuestra es darle sentido a la muerte, conseguir que la muerte no sea injusta y acompañar a aquellos que están pasando por el trance de la muerte. Acompañar a los moribundos es bastante importante. Lo que recomendaría para poder profundizar en estas palabras de Jesús a Marta en el tema de la muerte es tomar el Kempis, la imitación de Cristo, y leer la primera parte, que habla del juicio, de la muerte, del juicio y de la resurrección. Meditaciones que le importaban bastante a San Ignacio para que se hicieran carne en la persona que lo leía. San Ignacio utiliza mucho el pensamiento de la muerte, sobre todo en las elecciones. En la regla para distribuir limosna tiene una cosa muy linda que la vez pasada la comenté en una misa y que ahora la vuelvo a comentar, y es ¿qué me gustaría haber hecho en el momento de mi muerte? Porque ese juicio final es actual, vos te das cuenta de qué es lo que está pasando. Bueno, veamos a Jesús, veamos a Lázaro, Jesús que se presenta como fuerza de vida, los judíos que se van a oponer, que no pueden aceptar la vida de Dios, y que el misterio de Jesús nos vaya impregnando en esta cuaresma para que estemos equilibrados y celebrar bien la fiesta de la Pascua. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz.